Muy buenas noches a todos, gracias por estar nuevamente aquí en nuestro estudio de los viernes, aprendiendo a ser iglesia. Estamos aprendiendo a ser iglesia con base en lo que nos relata Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque ese es el testimonio histórico que nosotros hoy tenemos de cómo obraba la iglesia en los primeros siglos. Perdón, en el primer siglo. En los años después de la muerte, resurrección y la posterior glorificación del Señor Jesús, esto es lo que nosotros sabemos que hicieron los apóstoles. Y esto debería ser un ejemplo para nosotros, testimonio para nosotros, para poder seguir el ejemplo de ellos y aprender a ser iglesia. Buenas noches, Gilberto. Buenas noches, Pili. Buenas noches, Alex. A los que no se han conectado les cuento, hoy tuvimos que entrar con otra cuenta, tuvimos problemas con la cuenta que siempre nos prestan, pero cambiamos el link, entonces si alguien quiere entrar, pida el link por el chat y con gusto se lo enviaremos. Buenas noches a todos, Gilbert, Pili, Alex, ¿quieren comentarnos algo antes de comenzar? Algo que les haya parecido muy importante de lo que estuvimos viendo la semana pasada. O que estuvieron viendo, porque yo no pude estar la semana pasada, nos estuvo acompañando Gilberto en la moderación del grupo y hola Adri, qué bueno que estás aquí. Que pensé que estaba ingresando a ver que no era. No sé, yo sé. Necesitamos una cuenta de Zoom en Buscando a Jesucristo. Eso de estar pidiendo cuentas prestadas es muy caro. Qué buena, me puede prestar su link. Pero bueno, aquí estamos. ¿Quieren comentarnos algo para ponernos en contexto de qué es lo que estaba pasando en el momento? Porque vamos a ver si lo que nos va a contar Lucas hoy tiene que ver con lo que estaba pasando la semana pasada. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Opiniones? ¿Quejas, reclamos, sugerencias? ¿Querellas? ¿Nada? Ay, nos he enredado. Hable, La Gilberto. semana, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la última parte del capítulo 4 de Hechos. Eh, Estuvimos leyendo desde el versículo 32 al 37 y estuvimos hablando acerca de ello. Hablaba de que la gente compartía todo lo que tenían en común. Lo estuvimos comparando con el capítulo 2 que también nos habla de eso. Y, y llegamos a la conclusión de que pues para ser iglesia y para vivir como iglesia necesitamos a veces no solamente el golpecito en el hombro y el Dios te bendiga y el orar, sino también el actuar también en eso. Eh, Fuimos al capítulo 2 de Santiago, creo que fue, donde nos habla también de eso, de que las obras sin, la fe sin obras, pues es nada. Y terminábamos con lo que hizo José, que tenía por sobrenombre Bernabé, que era un levita, pero que era de Chipre. Eh, y también que hizo lo mismo, vendió todo y lo trajo a los apóstoles. Hablábamos también precisamente de eso, de que a veces nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nosotros los entregamos para que lo administren los pastores y tenemos a veces o muchas personas tienen la equivocación de que nosotros le entregamos eso a los pastores para que ellos se enriquezcan y no es así. La cuestión es que ellos son como unos especies de administradores del dinero que nosotros o que la iglesia pone para su obra. Igual ellos van a dar cuentas a Dios por eso y nosotros lo ofrendamos es a Dios, no a los pastores ni a ningún hombre. Más o menos en eso quedamos. Ok, gracias, Gilbert. ¿Alguien quiere agregar algo más o arrancamos en una? Bueno, pues lo que vimos también es que en esa época
la gente confiaba mucho en los apóstoles que administraban porque ellos daban testimonio de la resurrección, había gracia sobre ellos y ellos daban por amor y voluntariamente. Entonces, Ok. Todos esos elementos, gracias Tilly, gracias Gilbert, todos esos elementos van a ser muy importantes para lo que vamos a ver hoy. Y yo le voy a pedir el favor a mi querida tocallita que nos leas el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículos 1 al 11. Gracias, Adri. Claro que sí. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis al tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Gracias, Adri. Alex, ¿quieres hacer una oración cortita para dedicar este tiempo, porfa? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este privilegio, por este gozo, Señor, de estar reunidos en tu nombre, aprendiendo a ser iglesia, Padre. Yo te pido que tu Santo Espíritu esté mediando entre nosotros, Señor, que tú nos digas, nos enseñes, Señor, cuál es el propósito que tú tienes para nuestra vida, Señor, y que cada uno de los que estamos aquí, Padre, pueda recibir esta palabra, Señor, y que no quede solamente en nuestra mente, Señor, sino que atraviese nuestro corazón y que todo lo que aprendamos lo podamos poner por obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Adri, aunque le había dicho a Alex. Pero Alex se durmió. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Carlos, prende la cámara para conocerte. A mí, si hay iglesia, Carlos. Bueno, vamos a ver algo. Lo primero que les voy a preguntar, ¿esto tendrá algo que ver con lo que había pasado antes? Bienvenido, Carlos. Estamos en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrá relación? pues yo digo que sí, porque precisamente en lo que estudiamos hace 8 días, hablaba de que los discípulos querían tener todas las cosas en común y vendían lo que tenían para que a ninguno le faltara nada. Entonces, sí, claro, tiene mucha relación con lo que vimos la semana pasada. Ok, entonces miremos algo. ¿Qué hicieron? Vamos a ir versículo por versículo para ir digiriendo este tema poco a poco. Carlos, según el versículo 1, ¿qué hicieron Ananías y Zafira? Ese matrimonio cristiano feliz. ¿Qué hicieron ellos? Perdóname, no lo escuché, discúlpame. Ah, bueno, No lo no, escuché. tranquilo. Entonces, cuando se abre tu Biblia, Hechos capítulo 5, entonces, ¿quién me puede decir qué hicieron Ananías y Zafira? Que dice Alex que abre el micrófono. Vendieron su heredad. Vendieron su heredad, perfecto. ¿Para qué habrán vendido ellos su heredad? Estaban haciendo business. Pues tal como venimos estudiando los hechos y el capítulo anterior, podríamos
deducir que, que vendían la heredad para ponerla también al servicio de las personas. Es lo que más adelante nos va a decir eso, ¿no? Pero Ok, podríamos entender eso, que iban a hacer lo mismo que hizo Bernabé. ok. Pareciera, podríamos sospechar que Ananías y Zafira tenían la intención de hacer lo mismo que hizo Bernabé. Entonces, no fue precisamente pegarle a Mochilaga, chiste bobo. Ok, entonces, ¿qué hicieron después de vender la heredad? Bueno, como están todos tímidos, entonces, Sí, yo no sé, estoy así como que... pero no, ¿verdad? Carlos, bienvenido. Carlos es un sobrino mío. Bienvenido, me alegra mucho que estés aquí. Eh, nos habla que vendieron la heredad y sacaron una parte de lo que habían vendido. Entonces, no sé, podría uno deducir que ellos dijeron, vamos a vender esto, vamos a vender la finquita y les vamos a dar la plata a ustedes. Y resulta que no, se les llenó el corazoncito oiga, esto es como mucha plata. Y me quedo con una parte y doy el resto que no tiene nada que ver. Creo que más o menos en ese contexto está. Ok. ¿Y qué piensan ustedes de eso? O sea, ¿está mal si, por ejemplo, yo llego y tengo un carro y vendo el carro, no sé, 30 millones y me quedo con 10 millones y doy una ofrenda de 20? ¿Está mal que dice Pili? Estaba pensando precisamente en que en alguna ocasión a mí me pasó lo mismo. Yo tenía como un dinero y yo decía, o sea, ese diezmo es mucho, ¿sí? O sea, eso es mucho para dar a la iglesia y como que yo decía, no, o sea, como que no es tan necesario uno dar tanto dinero, ¿sí? Entonces, a mí me acuerdo que me pasó esa situación hace un tiempo. Ok, Miren que, ajá, perdóname, dale. Te perdono, Carlos, te perdono porque el Señor me perdonó a mí. Hágale. muchas gracias. Miren que hay que tener el contexto como la cultura del ser humano. Cuando digo la cultura del ser humano, eh, desafortunadamente nos invade como ese pretexto, perdón, de querer, de añorar, de estar ahí, ¿no? Y de pronto vemos como esa situación, ese, ese poder del dinero que muchas veces para el ser humano como que lo domina, ¿no? Y entonces el querer vender, listo, vamos a vender y miremos a ver qué pasa. Y lo que decía mi tío, desafortunadamente pues entra como se les invade el corazón y como que dicen, no, esto es como mucho, esto es como mucha plata, esto es como que no, entonces no vemos todo, sino vemos un poquito a ver qué pasa. Ok, Martica, buenas noches. Estamos, prenda la cámara o no le digo dónde estamos. Voy a ser misericordiosa. Hechos 5, versículos 1 al 11. Prende la cámara, Martica, tú eres chévere, tú eres linda. Ok, yo voy a hacer una pregunta, porque Pili dijo cuando Dios iba a dar el diezmo, pues le pareció eso mucha plata. Pero una pregunta, ¿esto era el diezmo? No, no. Yo yo veo aquí, conforme a la lectura y como decía Carlos, que ellos les dio como, ¿cómo se diría eso? Como esa ganas de ser protagonistas, no, primero de ser protagonistas. Ah, pero si este dio, pues venga,
y todo el mundo está contento y a lo mejor lo felicitaron y toda la cosa, pues hagamos lo mismo nosotros. Pero resulta que cuando vendieron, entonces le llegó a su corazón que la avaricia, el deseo del dinero, y dicen, oiga, no, esta vaina está con mucho. No era diezmo, estaban dando una No era Dios, ofrenda, era una era ofrenda. una ofrenda para la Perfecto. iglesia. Pregunto, si yo vendo un carro, si yo vendo lo que sea, y yo no quiero darlo completo, sino solamente una parte para ofrenda, ¿eso está mal? ¿Qué dice Pili? Pues no, no está mal porque es algo que yo doy voluntariamente, es algo que yo propongo en mi corazón hacer. Entonces, si yo, digamos, vendo una casa y no quiero dar, pues no estoy obligada a hacerlo. Sí, no lo he propuesto en mi corazón. Ok, ok, entonces no es obligado, yo no tengo por qué darlo todo. ¿Qué dice Gilberto? No, yo también estoy de acuerdo con Pilar, no es obligado, porque es voluntario. Si yo digo, bueno, voy a vender, no sé, lo que sea, eh, un colchón y quiero dar una parte de ofrenda y la otra la necesito. Eso está bien. La diferencia aquí es que no sabemos, no nos habla la Biblia, pero pareciera ser que ellos prometieron que iban a dar todo lo que era eso. El hecho de dar una parte cuando uno lo propone o se lo propone no está mal. Lo malo es que se prometan ciertas cosas y no se cumplan. Ahí sí. Ok, buen punto lo que dijo Gilberto. Aquí no nos está diciendo si ellos lo prometieron o no, pero de alguna manera algo pasó que Pedro reaccionó como reaccionó. ¿Qué dice Adriana? Pues sí, yo debo decir así algo parecido a Gilberto, si yo estoy de acuerdo con él, que de pronto el error de ellos no fue haber sustraído esa parte, pues ellos cada cual pues está en libertad de dar lo que quiera, ¿no? Lo que Dios le ponga en su corazón. Pero yo creo que el error de ellos fue haber engañado a Dios. O sea, decir primero, bueno, si vamos a dar tanto y después como que se arrepienten y como que ya no voy a dar lo que prometí, sino que voy a hacer que yo. Adri, se te está escuchando súper cortado. Ok, sí, se te cortó mucho. ¿Qué dice Martica? Buenas noches. Ay, qué pena que entré tarde, pero bueno, entré. Pero prenda la cámara. Ay, no, hoy no, por fin no. Bueno. Bueno, pues, como me perdí al principio por llegar tarde, pero yo lo que veo aquí es algo. Dice en el versículo 1, un hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Todas las cosas que nosotros recibimos o que nosotros por ejemplo, vender algo, la casa, el carro, lo que tú estabas diciendo, no por obligación, pero sí por cumplir u obedecer, se debería dar el diezmo, ¿sí? Eso lo entiendo yo, no sé si en eso estoy equivocada, pero siempre lo he entendido así. De todo lo que uno recibe, hay una parte donde uno siempre va a dar el diezmo, o sea, la décima parte de lo que uno recibe y el resto le queda a uno, ¿verdad? Entonces me pongo yo a leer acá y cuando tú hiciste la pregunta, entonces, ¿por qué Pedro, no? Como que oiga, le llama la atención en el versículo 3 y le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás su corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces ahí es como, yo le voy a dar al Señor mi diezmo, pero uy, no, como había alguien que yo conocí que decía, no, yo no le puedo dar el diezmo, no aquí, entonces, ¿cómo? Entonces yo decía, pero entonces, pero un momentico, usted no ha entendido ahí. Pues no es que el Señor me vaya a devolver, no es eso. Pero si nosotros estamos confiando en Él, pues estamos obedeciendo algo que nos está diciendo, estamos diciéndole, ¿sabes qué? Yo dependo de ti, yo entrego el diezmo, no tengo ningún problema porque sé que tú
eres quien me está sosteniendo, no es ni siquiera el trabajo, no es ni siquiera el negocio, no es ni siquiera la empresa. Entonces ahí me causa a mí como me hace como ahí como un clic en el sentido de que parece como si hubiese desobedecido al Señor en cuanto a que debía entregar su diezmo y no lo hizo. Claro, ahí hay más cosas que a mí me sorprenden, pero como no sé dónde van, entonces yo lo dejo hasta ahí. Ok, Martica, pero fíjate que estábamos hablando precisamente que esto no es diezmo, esto es una ofrenda voluntaria. Y parece ser, por lo que entendemos, incluso la primera palabra del versículo 1, capítulo 5, es pero. O sea, si leyéramos seguido, Bernabé tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió la heredad y sustrajo del precio. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Estamos tratando de ver cuál es el problema con ellos. Porque Pedro, antes de seguir, bueno, le voy a dar la palabra a Pili y luego leemos los versículos 3 y 4, ¿vale? ¿Qué dice Pili? Pues quería, lo que estaba diciendo Martica, aunque es interesante y de pronto para otro tema, pero es que acá no está hablando del diezmo. O sea, estoy, prácticamente iba a decir lo mismo que acabas de decir. Está haciendo como una comparación. Este hombre hizo esto, pero esta pareja hizo esto otro. Entonces, realmente lo que estamos tratando de ver es cuál fue el problema, o sea, por qué la reacción de Pedro y por qué está nombrando al Espíritu Santo y por qué la gravedad de las cosas, ¿sí? Pero no es precisamente el diezmo, ¿sí? Ok, gracias, Pililla. ¿Qué dice Gilbert? Bueno, yo estaba mirando el contexto de lo que vimos la semana pasada y habla muy específicamente acerca de eso. Dice, la multitud de los que habían creído, entre ellos estaban Ananías y Zafira, eran de un corazón y un alma, y no decían ser suyo propio de nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y en el versículo 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, puedo deducir por este contexto que Ananías y Zafira estaban haciendo lo que se propuso la iglesia en ese tiempo, de que nadie estuviese en necesidad, sino que todo lo iban a compartir. No lo dice la Biblia de que se dijo así, pero lo puede uno deducir por lo que estamos leyendo. Lo que leímos en el capítulo 2 también, que lo vimos en los versículos 44 y 46, nos hablan de lo mismo. Entonces, podemos deducir de que ellos iban a hacer lo mismo, de que iban a vender la heredad para ayudar a la gente. Eran de un mismo sentir, dice, pero parece que les traicionó el subteniente, como decimos a veces, les traicionó el corazón y dijeron, oiga, pero ¿por qué tenemos que ayudar a toda esta gente si nosotros de pronto necesitamos? No, quedémonos con esta partecita como para aquello, como decimos a veces, de que de pronto no me alcanza para comer, entonces dejemos esta partecita. Guardemos la Entonces, caleta, ¿no? es, dejemos aquí que de pronto me falta para el arriendo. Entonces podemos inferir en eso. Y lo que decías tú, para aclararle a Martica, sí, lo del diezmo es un tema muy interesante, pero pues en este momento no vamos a hablar de diezmo porque estamos hablando de la ofrenda, de lo que ellos daban a la iglesia que se estaba formando en esa época. Todos traían el precio de sus ventas y lo ponían a los pies para que nadie tuviera necesidad. Gracias, Gilbert. Voy a saludar a Susanita y a Gina Paola, que no han prendido la cámara. A ver, si prenden la cámara. ¿Qué dice Alex? Buenas noches a todos, pues no soy muy recurrente en esta reunión, me encantan estas reuniones porque dan mucho alimento. Y pues teniendo en cuenta lo expresado por todos y Gilberto,
Leí la perícopa anterior pues me imagino que fue la que estudiaron la semana pasada, y me causa mucho, pues como finalmente es la desobediencia la que marca acá, y creo que en toda la palabra de Dios siempre ha sido como nuestra maldición, ser desobedientes. Entonces dice en la palabra en Hechos 4:32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, los está haciendo uno solo. Ahí la palabra los está haciendo uno solo. Y como al ser uno solo, si nosotros vamos, por ejemplo, en este grupo de Buscando a Jesucristo y todos somos uno solo, pero alguien en una de las reuniones se inventa otra cosa, dice, no, es que yo creí que era mejor esto, pues está como no siendo obediente a algo que desde el comienzo se trazó. Entonces ellos, como uno solo, habían quedado que todos iban a llevar la heredad, o sea, todo lo que Dios les había dado, porque la heredad es Dios. O sea, lo iban a hacer con su dinero, lo iban a poner para la ayuda de la iglesia, de levantar la iglesia. Pero pues a ellos les ganó el corazón, o sea, su maldad, nuestra maldad, la desobediencia. Finalmente ellos no fueron obedientes, y en la palabra dice que ellos sustrajeron una parte de su heredad incumpliendo, ¿no? O sea, siendo desobedientes. Entonces mire que acá marca mucho eso, y yo no sé, últimamente la palabra de Dios que la he leído en varias perícopas, he visto que nuestra falta más grande es la obediencia. O sea, nosotros desobedecemos, ¡pum!, caemos. No, que lo hacemos en nuestras fuerzas, y resulta que en nuestras fuerzas nosotros no somos nada, no tenemos ni fuerza. O sea, la fuerza nuestra es Dios. Entonces, si hacemos las cosas con desobediencia, perdemos. Acá ellos perdieron la vida. O sea, pues imagínense, desobedecieron y perdieron la vida. Entonces, para mí me marca mucho esto de la obediencia en leyendo las dos perícopas y trayéndolas a colación. Gracias. Ok, gracias Alex. Yo te voy a pedir un fa, yo les voy a pedir un fa a todos. Nosotros estamos transmitiendo a través de Facebook y a veces nosotros tenemos un lenguaje muy Reina Valera, casi que Reina Valera antigua. Un poco, nos falta esto para hablar en latín. Usemos un lenguaje más sencillo. Entonces, Alex, deja de decir pericopa, carajo, diga porción, el pedacito ese, el tricitico que leímos. Cada pericopa, no, chara, no. No, vamos a ver, en serio. Pero vamos a ver, ese elemento que está diciendo Alex es interesante. ¿Será el tema central aquí será la obediencia? Yo sé, Pili, espérate. ¿Será la obediencia el tema? Ahorita le voy a dar la palabra a Pili y luego seguimos leyendo, porque si no nos quedamos en este versículo. Es que ese Ananías sí era la embarrada. ¿Qué dice Pili? Que la semana pasada veíamos eso, que ellos estaban en una unidad, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y nos preguntábamos, bueno, eso tan bonito, ¿por qué nosotros no lo vivimos hoy en día? Y estuvimos pues debatiendo un poco y concluimos que realmente a nosotros hoy en día nos falta es fe. No es tanto la obediencia, sino la fe. Entonces estas personas estaban creyendo, estaban colocando toda la disposición de la iglesia, porque ellos no dudaban, ellos estaban viendo las señales y no dudaban que lo que los discípulos estaban predicando era la verdad. Y yo me imagino que de pronto Ananías y Zafira era como yo hoy en día, que de pronto me hace falta fe, que de pronto estoy viendo las señales y no creo, que de pronto yo estoy como guardando un poquito porque quién sabe qué va a pasar mañana, y de pronto mañana el Señor no me pueda proveer, entonces yo tengo que guardar un poquito por si acaso, ¿sí? Ok, entonces hay otra postura, no es desobediencia, no es tema de obediencia, sino de fe. Vamos a seguir leyendo para ver si vamos aclarando el panorama. ¿Qué será lo que está pasando aquí? Dila Paola Borges, porfis, ¿puedes leer los versículos 3 al 5? Entonces está lleno, ok. Pero con el micrófono abierto. De Hechos 5, ¿sí? Sí, señora. Del 3 al 5. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti?
y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mantenido a los hombres, sino a Dios. Mentido. Señora, No has mentido. mentido, mentido, perdón, sí, dio a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ok, veamos algo. Lo que le está diciendo Pedro a Ananías. Vamos a analizarlo. ¿Quién hizo algo en el corazón de Ananías? Satanás ¿Y qué hizo Satanás en el corazón de Ananías? dice Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Lo llenó. O sea, ya va, vamos a ver algo. ¿Qué fue lo que hizo Ananías? Se dejó llenar. Mintió. Pero lo primero que hizo, ¿qué fue, Carlos? Antes de mentir. Bueno, la palabra lo dice que, pues primero vendió esa heredad o la entregó, después dice que él se quedó, la palabra lo dice, se quedó él con el dinero, ¿cierto? Analizando pues ya todo lo que han dicho aquí los compañeros de este momento, al adueñarse entonces pues comienza a llenar su corazón de mentira, de corrupción, bueno, ¿qué otras No, cosas? aquí no está hablando de corrupción, Carlos. No, no, ¿qué es eso? No. O sea, Pero ¿qué fue lo que hicieron? si lo Sacaron una analizamos, caleta. sí. Sacaron Si lo una caleta. analizamos, sí. Pero, Carlos, si a veces nosotros analizamos y nos vamos por otro lado, vamos a decir lo que dice la palabra. Sustrajeron, o sea, sacaron una partecita. Lo quitaron. Le quitaron una partecita, unos billeticos ahí. Entonces, ok, ¿qué iba a decir Alex? O sea, el tema es que esa es nuestra maldad. Dicen que Satanás es el que pone eso en el corazón, pero pienso que somos nosotros mismos somos los malos y tenemos esa maldad y eso lo tenemos y ya. Más bien Dios es el que pesa los corazones, como lo dicen en Proverbios, creo que es que Dios es el que pesa los corazones. Dios permite que nosotros cometamos esos errores en nuestro corazón para que sí o sí aprendamos o que otros vean y aprendan. Dios todo lo hace así. Yo creería que es más que Satanás, nosotros tenemos esa maldad en nosotros mismos y a Ok, veces, pero a veces la fíjense qué sacamos. interesante lo que está diciendo Alex. Alex dice, no fue Satanás, somos nosotros, pero Pedro está diciendo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Entonces yo tengo aquí la duda, ¿le creo a Alex o le creo a Pedro? o también Alex tiene algo de razón, porque resulta que Santiago nos dice que Dios no tienta ni es tentado, sino que es en nuestras propias, usa esta palabra, concupiscencias, o sea, los deseos de nuestro corazón o los deseos de la carne, y ahí nos hace pecar, entonces del pecado viene la muerte y toda esa cosa. ¿Qué dice Pire? Entonces yo creo que Alex tiene un poco de razón, pero tampoco le venga a decir a Pedro así, Alexander, oiga, respete a Pedrito. ¿Qué dice Pili? En la palabra de Dios para todos dice, entonces Pedro dijo, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo, vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? O sea, está diciendo que él permitió que Satanás entrara en su corazón. Ok, gracias Pili. ¿Qué dice Gilbert? Bueno, poniendo en esa balanza lo que dijo Alex, eso es cierto, nuestra naturaleza nos hace
nos hace eso, malvados, malvados. Pero es que Satanás usa precisamente eso, usa esa misma maldad que tenemos adentro para tentarnos. Y está en nosotros, sí, dejarnos tentar o no. Pero Satanás dice la palabra de Dios que, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y tú preguntabas hace unos instantes atrás, ¿de qué lo llenó? Yo pensaría que lo llenó de avaricia. Precisamente usó ese pecado que tenemos adentro, esas cosas que tenemos adentro, para que se dejaran tentar por eso. Se dejó llenar de avaricia, entonces digo, no, pues yo digo que la vendí en tanto y me quedo con el resto y punto. En eso también hay corrupción. Bueno, ok. Vamos a dar ese comentario ahí. Ah, a Gilbert. ¿Qué dice Alex? Adrianita, ¿será literal que Satanás llena el corazón, así literal? ¿O será que nosotros tenemos ese Satanás que nos permitimos a nosotros mismos dejarnos llenar de una avaricia en este caso? No sé. Yo Pues siempre yo no tuve creo que esa- nosotros tengamos un Satanás. De verdad, no. una maldad, la maldad de nosotros, digo yo, ¿no? Pues no sé, Alex, yo lo que recuerdo en este momento se me viene la palabra de Santiago, que nosotros tenemos nuestras propias debilidades en la carne y eso es lo que usa Satanás para tentarnos. A ti no te va a tentar Satanás con zapatos, por ejemplo, o con maquillaje, o uno como mujer, que si las arruguitas, que si las cosas, la vanidad a uno como mujer puede tentarlo. De repente ustedes los hombres no. De repente a ustedes los hombres les puede tentar lo del carro, último modelo, cosas así. Y a uno como mujer no le gusta un carrito chévere. Cada uno tiene una naturaleza diferente. Pero yo no creo que tengamos nuestro propio Satanás. No, yo no, yo no tengo. Entonces, listo, pensemos algo. Satanás hizo algo con Ananías. Ananías permitió que Satanás llenara su corazón, me gusta como dice la traducción de Pili, pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el desenlace de ese hecho? Bien sea que Satanás llenó su corazón o que por las concupiscencias de Ananías, entonces fue tentado, Satanás aprovechó, lo tentó. Ok, Martica, ahorita la palabra que dice Pili, Martica, levanta la mano, que no prenda la cámara, por lo menos levanta la mano. Yo me acordé, fue de cuando el Señor les anunció la muerte a los discípulos y Pedro le dijo al Señor, ten misericordia de ti mismo, que esto no te acontezca. Y el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, y le dijo por qué lo llamaba así. Dijo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, me parece que Pedro como que tenía la experiencia, esa experiencia que había tenido con el Señor. Y me acuerdo que en un estudio que nosotros hicimos de Marcos hablábamos de esto, que Satanás no era como el nombre de Satanás o del diablo, sino como que era algo que lo caracterizaba. Y era como precisamente lo que el Señor le está diciendo a Pedro, que no ponía las miradas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y me parece que es lo mismo que le está pasando aquí a Ananías y a Zafira. Ok, pensemos en algo. Ya va, Martica quería decir algo, Marta, habla. No, solamente que cuando tú preguntaste cuál es la consecuencia, creo que fue lo que Ajá. ¿cierto? Pues dice que para que te hiciera mentir al Espíritu Santo, que te hiciera mentir, espero otra versión de que esto está muy feo. Para que mintieses al Espíritu Santo. Entonces, creo que, perdón, que el punto aquí creo que es ese. Creo que es el punto. Ok, gracias, Martuchis. Yo estoy de acuerdo con Marta. Aquí el problema no es que se haya quedado con una caleta. Susanita, no me mire así, que
hasta se le salió el código de barras acá por mirarme así. Pues se quedaron con una caleta, pero por lo que yo entiendo, ese no fue el problema. El problema no fue que vendieran la tierrita que tenían y se quedaran con una platica. El problema, ¿cuál fue? Martica nos está diciendo que ellos le mintieron al Espíritu Santo. Porque, ¿cuál fue la mentira? ¿Qué le está diciendo Pedro en el versículo 4? Porque recuerden lo que teníamos por un lado, Pili estaba hablando de la fe, de que el Señor nos va a sustentar, no tiene que quedarse con la caleta, dele todo a Dios. Alex nos estaba diciendo, pues el problema es la desobediencia, porque ya ellos habían acordado que todos iban a vender todo y lo iban a dar para el sustento de toda la iglesia, y entonces ellos desobedecieron. ¿Será el problema la desobediencia? ¿Será el problema la falta de fe? ¿O habrá una opción diferente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice María del Pilar Bajor? ¿Qué es de acuerdo? Pues lo que dice el versículo 4 dice, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Entonces el problema fue ese, que ellos mintieron a Dios. ¿Cuál fue la mentira? ¿Cuál es el rollo aquí? Porque el tipo cae muerto. O sea, y pilas. El libro de Lucas, el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro histórico. De hecho, Lucas es tan buen historiador que hasta otros historiadores que no son cristianos lo han usado como referencia al mundo antiguo. Entonces Lucas no es cualquier loquito que vino Pedro y le dijo ahí tomando vino y cayó de la muerteco, porque es que a mí nadie me miente. No, Pedro no se lo dijo en una bebedera, fregando ahí, no. Esto, si Lucas está diciendo que Ananías cayó muerto, pues no parece ser una alegoría o no parece ser una metáfora de algo, sino que cayó muerto. ¿Qué va a decir Gilberto? Bueno, yo quería mirando que Pilar leyó el versículo 4 en esa traducción, quería leer desde el principio porque me parece que esta traducción nos da muchas luces acerca de lo que estamos hablando. Es la Nueva Traducción Viviente. Dice, desde el versículo 1, dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien, junto con su esposa Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Veo que aquí nos dice, cuando llevó la parte del dinero a los apóstoles, afirmó que era la total de la venta. Entonces, en eso, esto nos puede dar que hizo algo, dijo mentiras, llenar de avaricia el corazón, y Pedro, la casa era suya, si la quería vender era su problema. Entonces, ¿para qué nos dice mentira? Ese es el quiz del asunto, como decimos, ¿cierto? Después de venderla, pues el dinero también era suyo. Nadie lo estaba obligando a que trajera nada. Entonces, ¿para qué dice mentiras de que, oiga, les traigo todo? Ese es el quiz del asunto. Estaba revisando esta traducción y me pareció interesante compartir. Ok, Susanita, que está así como perrito de taxi. Susanita, abre el micrófono y opine tranquila, hermana. Estoy estrenando y estoy en mi primera clase de computación. El Señor me regaló un computador para su servicio y hoy es su primer.
Ay, eso Ahora es hermoso. aprendiendo, Ajá. entonces ténganme paciencia porque no sé dónde queda nada. Tranqui, Sus. Entonces, ¿qué querías comentar? ¿Tú querías comentar algo acerca de este punto? Sí, señora, pues, o sea, yo llegué tarde, pero en la No. mía dice acá en el 4 porque estaba aprendiendo cómo se prendía y todo eso. Ay, perdóneme, porque es que, bueno, a mis años, Dios mío. Dice que Ananías vendió el terreno, ¿sí? Y que le tenía, pues, él había ofrecido con su esposa darle esa plata para Su, ¿dónde dice que él había ofrecido? Porque ya nosotros vimos eso. Ya vimos eso. Dice bueno, que lo había ofrecido. no, pues, o sea, él pensó ofrecerlo, o sea, él tenía como su deseo de ofrecerlo, es lo que yo entiendo. ¿Estás segura, Susanita? Ay, ¿Dónde dice eso? espérate, muy diferente pasó con él. Se llamaba Zafira, se puso de acuerdo. Él se puso de acuerdo, en la mía dice, que se puso de acuerdo con su esposa Zafira y vendieron el terreno, pero se quedaron con la parte de la venta del resto y se lo entregaron a los apóstoles, ¿sí? O sea, sí habían pensado entregárselo, ¿sí? Porque, o sea, habían pensado donarlo porque se lo entregaron a los apóstoles, me imagino que para que ellos dispusieran de ese dinero. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? O sea que ahí ya le está diciendo que qué pasó, o sea, ahí ya hay algo porque él ya le está diciendo por qué le hiciste caso a Satanás. Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo, o sea que ya él había notado que había un engaño en su corazón. ¿Cuál? No sabemos hasta el momento cuál fue el engaño, porque no dice si fue de dinero o de qué fue el engaño. O sea, acá en esta versión todavía no dice. Y te quedaste con parte del dinero, o sea que ahí sí ya está diciendo que fue con parte del dinero que se quedó, o sea que no entregó toda la totalidad del dinero de la venta de ese terreno. Antes de vender el terreno era todo, era tuyo y de tu esposa. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? Nos has mentido a nosotros, no nos has mentido a nosotros, sino a Dios. O sea que sí, él lo había ofrecido. Por eso dice, no nos has mentido a nosotros, sino a Dios. No, Ahí es donde yo Susanita. llegué a la conclusión. No sé, bueno, No, fíjense algo, ya va. Vamos a recapitular. Bernabé vende su vaina. Bernabé pone todos los pies de los apóstoles y estos dos como que, nosotros, ¿qué? Aquí no dice ni que lo felicitaron, ni que le hicieron una fiesta a Bernabé por haber vendido la... No. O sea, sencillamente Bernabé lo hizo. Hubo otros que lo hicieron también y eso está en la porción o en el periscopio anterior para molestar a 52. alguien. Si te estoy molestando, En el ay. 32. Entonces, si ya habían otros que lo estaban haciendo, a mí me da la impresión, uy, qué rico se ve ese saco, Pi. Bueno para la calera. A mí me da la impresión que Ananías y Zafira como que, oiga, nos estamos quedando atrás. ¿Qué pasa? Ellos, a mí me da la impresión que Ananías y Zafira querían batirse un champú de piedad. Que ellos querían mostrar que estaban en el mismo sentir que el resto de la iglesia. Y nosotros vamos a vender nuestra edad y aquí está todo. Yo les voy a preguntar algo. ¿Será que dice Pili? No escriba algo. Pues lo que estaba diciendo anteriormente de lo que vimos la semana pasada, que lo que estaba haciendo la iglesia lo hacían porque ellos estaban en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Entonces lo que vemos es que Ananías y Zafira no les estaba pasando lo mismo, ¿No? sino quizás era por figurar, por lucirse, por no quedarse atrás. Más que todo, esa fue la actitud que ellos tuvieron, la actitud que muchas veces nosotros también hemos tenido en la iglesia, ¿sí? ¿Será que nosotros hacemos esas cosas tan bobas? Pues yo De creo, hacer algo para no quedarnos atrás.
No, yo sé, ¡ah! Yo seré incapaz, loca. Sí, ¿Será muchas que nosotros... Dale, Pili, perdón que te interrumpí con mi bobada. muchas veces nosotros hacemos las cosas por competencia, por no quedarnos atrás con otras congregaciones o con otros grupos de personas que están haciendo algo para el Señor. Entonces, por decir, bueno, Buscando a Jesucristo están haciendo algo muy chévere. Entonces, para yo no quedarme atrás, para yo también figurar, para yo también ganar acá en esta tierra méritos, entonces yo también voy a hacer lo mismo. Entonces ya lo hago por competencia y no lo estoy haciendo en el mismo sentir. Y yo no puedo engañar a Dios, porque Dios sí lo ve todo. Él sabe cuál es la intención con la cual yo estoy haciendo la obra. ¿Mm? Gracias, Pili. Y a mí esa parte me parece que es el meollo del asunto, la intención, el corazón. Miremos un momentito, Éxodo 35. Vamos a ver el versículo 21 y 22 primero. ¿Quién vi que quiere leer? ¿Éxodo qué, Adri? Éxodo 35, versículos 21 y 22. Éxodo 35, 21 y 22. Éxodo 35 dice: 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. No, el Señor te reprenda, Victoria. Espíritu Y de todos los Ananías. hombres, y Sí, todos los dale, hombres, dale, Carlos, dale, vamos a darle el pase a Carlos, Vicky, ya perdió el chance. Vamos a todos poner los contexto. hombres Esta es la obra generosos. del tabernáculo. Ya va, Carlos, ya, espérate, Carlos, no atropelle, Carlos. Esta es la obra del tabernáculo. Van a edificar el tabernáculo. Están trayendo las ofrendas. Ahora sí, Carlos, tienes el pase. Entonces, y todos los hombres generosos que se sentían animados llevaron tributos al Señor para las obras de la tienda del encuentro, para su culto y para las vestiduras sagradas. Acudieron hombres y mujeres y entregaron generosamente hebillas, pendientes, anillos, pulseras y toda clase de objetos de oro, y cada uno lo agitaba ritualmente ante el Señor. 29. ¿29? Señor. Los hombres y mujeres israelitas que se sentían con generosidad para contribuir a las diversas tareas que el Señor había mandado hacer a Moisés, llevaban su ofrenda voluntaria al Señor. Ok. ¿Cómo era la ofrenda? Voluntaria. ¿Cómo era la ofrenda aquí en la iglesia primitiva? Voluntaria. Dios los obligó a algo. ¿Alguien tiene el versículo 21 en Reina Valera? Que me gusta mucho como lo dice Reina Valera. Dice: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Voluntad, el espíritu, una cosa, o sea, ya es otro nivel. En Primera de Crónicas, no sé, si leemos desde el 1 hasta el 5. Primera de Crónicas 29, perdón. El que primero lo encuentre, la lee. ¿Cómo? Primera de Crónicas, capítulo 29. Veamos desde el 1 hasta el 5. ¿Desde el 1? Señora.
Dice, luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo, mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que se construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de onice y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102 toneladas de oro de Ofir y 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios. Y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Perdón. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Entonces, otra vez, la ofrenda, ¿cómo es? ¿Qué hizo David? Obligó a la gente que, bueno, a ver que ofrenden, ¿no? Pues Este es el templo de Dios. yo veo acá que él estaba entregando en esa ofrenda todo lo que él sentía por el Señor. Le estaba expresando todo el amor, la gratitud, toda la entrega. Con todo lo que él está diciendo ahí, está demostrando cuánto amaba él al Señor. Y lo ¿Qué hizo templo? Perdón. ¿Qué Pili? Termina la idea que te interrumpí. No, que lo hizo voluntariamente. Nadie lo obligó. Pero me llama la atención lo que él dice al final, ¿no? Dice, ¿quién de ustedes seguirá mi ejemplo? Y hoy darán ofrendas al Señor. O sea, él se ponía como él se sentía. Ok, la cuestión, él estaba dando todo y estaba dando ejemplo. ¿Para edificar qué templo? ¿Qué clase de templo estaba edificándose aquí? El templo físico. Ok, Susanita. Y en el libro de Hechos, esta ofrenda que estaban dando, ¿para qué era? Para que todos estuvieran bien y no tuvieran necesidad. Para la Dice, iglesia. dice ahí la palabra de Dios. O sea, era más como para sustentar la iglesia, todos. El templo del Señor, que es la iglesia. El templo del Señor, que es la iglesia. Nosotros somos el templo. Gracias, Pili. Martica por ahí dijo algo, pero Martica, hable. No, lo mismo, la iglesia. Es para la iglesia. Es para la iglesia, o sea que las ofrendas que nosotros damos son para qué, para simplemente, bueno, darle de comer a los pobres y ayudarnos unos a otros, o es al final, ¿qué termina siendo eso? La iglesia. Para la edificación de un templo vivo, ¿no? Sí, ¿Y qué trataron de hacer Ananías y Zafira? Porque Ananías cayó muerto. Y todo el mundo, ¿cómo dice en tu traducción, Gilberto, el versículo 5? Y en la tuya, Pili, en otras que no sea Reina Valera. Dice, De hecho, en cuanto a Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. ok, que no va a quedar aterrado, ¿no? Epa, de la ofrenda o se muere, parce. Le van a dar piso si no da la ofrenda. ¿Será por eso que quedaron aterrados? ¿Qué dice Pili? No, no era por eso, es porque, por lo que estábamos hablando, porque ellos querían era lucirse y tener una mala actitud. Entonces, pues vino temor
sobre ellos, porque ellos ya entendían, me imagino yo, que lo que se le daba a Dios, además de ser voluntario, tenía que ser con una buena intención, lo suyo propio. Ok, de corazón. ¿Quién más quiere opinar sobre el versículo 5? Bueno, yo también pienso que no se asustaron, no se aterrorizaron porque tenían que dar la ofrenda o se iban a morir. Más bien por el poder del Espíritu Santo que obra cuando se hacen cosas que no se deben hacer. Eran todos judíos y sabían la ley, se conocían todo eso. Esto que leímos ahorita para en Éxodo y en Segunda de Crónicas lo conocían. Y sabían que las ofrendas eran voluntarias, cuando lo que hablábamos ahí, lo que David hizo, que es voluntario, y más adelante yo estaba leyendo otro poquito, decía también, que vino el pueblo y entregó voluntariamente. Entonces ellos sabían que en eso no había castigo, el que podía, o el que quería daba la ofrenda y no había problema. No, Pero, aquí el pero problema, dale, Gilbert, perdona. el problema y por lo que quedaron aterrados es porque el hecho de haberle mentido al Espíritu Santo, como dijo Pedro, tuvo una consecuencia y un castigo. Ese era el terror o el miedo, pues. Ok, gracias Gilbert. ¿Qué dice Martica? Pues yo no sé si será, pero me suena como que la gente quedó aterrada fue porque tenían ese mismo corazón miércoles y yo tengo ese mismo corazón, entonces puede pasarme lo mismo por no dar voluntariamente o por querer ser un falso piadoso o algo así. O sea, yo me pongo ¿cómo le digo? En esa misma posición y, y uno aprende miércoles. Este le pasó lo que le pasó sabiendo que tenía el mismo pensamiento mío o tiene el mismo sentir mío. Entonces pensaría por ese lado. No sé. Es una opción que tal vez el que es así como que agarrado y quiere lucirse y quiere decir, no, es que yo le doy toda mi vida al Señor. Yo lo he dejado todo por Él. Y empiezo a chicanear. ¿Será que nos da miedo? A mí lo que me aterraría, o sea, yo creo que hay algo real. Entender, dimensionar, el Espíritu Santo conoce nuestras intenciones. Nosotros no podemos engañar a Dios. Si yo estoy engañando a la iglesia, ¿estoy engañando al hombre? Se me vino esa pregunta así que explotó una burbuja en mi cerebro. Si yo chicaneo delante de la iglesia y yo trato de hacerme la piadosa y yo los engaño a ustedes, estoy engañando al hombre. Pero Susanita, abre el micrófono. No estoy engañando a Dios. Puedo engañar al hombre, con el hombre yo no tengo muchas consecuencias, en cambio con Dios sí. Porque Pero si yo te engaño a ti, ¿a quién engaño? está mi espíritu en juego, porque está mi espíritu en juego, ¿sí? Con el hombre, pues puede hacer que tú digas, mire, esta falsa piadosa, ¿sí? Pero ya es mi espíritu con Dios. Él es el que me va a juzgar. Entonces, Él es al que yo tengo que tenerle, pues, ese respeto, esa veneración y cumplirle a Él. Si yo me someto o digo alguna cosa, pues la tengo que cumplir, ¿no? Y tengo que hacer todo lo que yo haga, lo tengo que hacer para el Señor, ¿no? Si yo soy cristiana o digo ser cristiana, ¿no? Entonces, pues pienso yo que tiene uno que ser como acuerdo a sus decisiones que uno ha tomado en la vida. Ok, gracias Susanita. ¿Alguien más quiere opinar? Me acordé de un versículo que dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa. Pili, se te está cortando. ¿Puedes apagar la cámara, please? No, apagaste el micrófono. Ok, ahora sí. Que dice en Colosenses 3:9
No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva... espérame. Ok, mientras Pili resuelve, quiere decir Gilbert. Bueno, que yo me estaba acordando con esto de hacerle las promesas a Dios o de decirle a Dios de lo que dice Eclesiastés, ¿cierto? Eclesiastés capítulo 5 dice en el versículo 4, cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque Pero harás... Gilbert, qué pena interrumpirte, pero pregunto otra vez, ¿aquí se trata de haberle hecho una promesa a Dios? Pues conforme a lo que estábamos leyendo, sí, o sea, se prometió, si se le prometió a los apóstoles que se iba a dar o fueron, dijeron, Pero ya va, Gilbert, ellos le prometieron, según la lectura, ellos le prometieron algo a los No, apóstoles. no, no, o sea, según la lectura, le prometieron a Dios porque Pedro le está reprendiendo y le está diciendo que por qué le mintió al Espíritu Santo. O sea, cuando se le miente al Espíritu Santo, cuando Pedro está diciendo eso, pues podemos deducir que que ellos le hicieron la promesa a Dios o al Espíritu Santo. Gilbert, yo me muero de pena, yo no lo deduzco, no digas podemos deducir, lo dedujiste tú, yo no lo deduzco. Entonces, pilas, aquí hay algo y recordemos un punto, aquí todos tenemos derecho a opinar y a tener nuestra postura con base en lo que hemos leído. No siempre vamos a estar de acuerdo y en este estudio, por lo menos en este espacio, en los espacios de Buscando a Jesucristo, todo el mundo tiene derecho a opinar y nadie tiene que forzar al otro a pensar lo mismo que yo pienso, o que piensa Gilberto, o que piensa alguno de los que está aquí. Cada uno tiene derecho a mantener su postura y nosotros lo respetamos, pero lo que nosotros decimos aquí no es la verdad. No pretendemos decir que sabemos, que tenemos razón, sino simplemente estamos disertando sobre la lectura. Podemos estar equivocados. Aquí estamos haciendo este esfuerzo por acercarnos lo más honestamente posible a la escritura. Nos podemos equivocar. Yo no estoy de acuerdo con Gilberto, pero respeto su posición. Él dice que ellos le prometieron a Dios. Yo tengo mi posición, yo no veo aquí ninguna promesa en ninguna parte, pero Gilberto piensa que sí, yo pienso que no. Cada uno de nosotros es libre de mantenerse en su postura, pero no tenemos que estar siempre de acuerdo. Tal vez más adelante se vean las luces en este punto. ¿Qué dice Pili? Pues precisamente a este punto donde ya casi vamos a terminar el estudio bíblico, por lo menos yo, lo que hemos entendido es que ellos, fue la intención con la que ellos estaban dando esa ofrenda. En cuanto a eso fue en lo que ellos mintieron al Espíritu Santo, creyéndose en piadosos, creyéndose, porque como decíamos, ellos no estaban en el mismo sentir que estaban los otros que habían entregado sus propiedades. Entonces, en cuanto a eso es que ellos están pretendiendo mentirle al Espíritu Santo. ¿Mm? Gracias, Pili. Entonces, aquí hay otra postura. ¿Qué dice Pau, Vicky y o Luisa Fernanda? Yo iba a decir algo parecido a lo que dijo mi tía Pilar, que en lo que ellos le mintieron al Espíritu Santo fue en eso, en que, digamos, ellos dijeron, bueno, vamos a vender esto para dárselo a la iglesia, pero pues era como la intención con la que lo iban a hacer.
en eso fue lo que le emitieron al espíritu, porque yo me imagino que ellos a sus adentros dijeron, vamos a darle esto a la iglesia, pero también sus intenciones eran robárselo. Y pues ahí le estaban mintiendo al espíritu, porque la idea de la iglesia no es dar lo que sobra, o nosotros nos robamos una parte de ahí como para hacer que somos los buenos, ¿sí? Eso es lo que yo pienso que le mintieron al espíritu. O sea, ellos tenían la intención de venderlo y darlo a la iglesia. Pero ya en el momento que vendieron, les pareció que era mucho, pienso yo. Entonces dije, no, eso es como mucho, vamos a coger de aquí una parte. Y en eso fue en lo que fallaron, fue en lo que mintieron. Ok, gracias Vicky, gracias Pau. Entonces, miremos qué sigue pasando, porque yo creo, perdónenme si estoy equivocada, pero yo creo que ¿quiénes de aquí no han mentido en eso? De repente cobraron 1.000.000 de pesos y en vez de poner 100.000 en el sobre del diezmo pusieron 80. O no sé, cualquier cosa. O dijeron que cayeron muertos. ¿Ustedes han visto a alguien que haya muerto por poner, pero eso es una mentira, pues entonces no lo ponga en el sobre del diezmo, sino póngalo en el sobre de las ofrendas. Si lo que quiere es dar 80.000 pesos, eso no es diezmo, son 80, entonces va a caer muerto. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué dice Susana? Yo estaba volviendo atrás y me hacía esta pregunta, qué pena, yo llegué tarde, vuelvo y ahí. ¿Por qué Pedro sabía? Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? O sea, ¿por qué Pedro le estaba reprochando? O sea, ¿de qué le estaba reprochando Pedro? ¿Por qué Pedro le hacía esa pregunta? Que por qué le había hecho caso a Satanás, es lo que yo me pregunto. Si ellos no tenían esa intención de dar la herencia, digamos, de dar todo el dinero que ellos habían vendido de su venta o parte del dinero, ¿por qué lo sabía Pedro? O sea, tenían que haber hablado con Pedro y haber dicho algo para que Pedro les dijese eso. ¿O quién le dijo a Pedro, el Espíritu Santo? ¿O cómo? No entiendo ahí ese pedazo. Pues parece que sí, que fue el Espíritu Santo quien le revela a Pedro, porque le está diciendo, no le estás mintiendo al hombre, sino al Espíritu Santo. La heredad era tuya, esa tierra era tuya, esa plata era tuya. No tenías que hacerte, hacerte pasar porque tenemos el mismo espíritu que el resto de la iglesia. Entonces vamos a hacer lo mismo. Ahí es donde yo veo el meollo del asunto. No en que ellos se hayan quedado con la caleta, no en que ellos hayan dado menos de lo que ellos hayan ofrecido algo, que ellos hayan prometido algo, sino la intención del corazón con la cual ellos llegan. Venden la heredad, nadie se los pidió. Dicen que van a dar toda la plata, nadie les pidió toda la plata. Ellos han podido decirme, ¿sabe que yo nada más voy a dar, yo vendí la caseta, pero solamente voy a dar el diezmo? No hay problema. La relación con Dios a partir de Jesús no es una obligación, es voluntario. Y Jesús le dijo en el sermón del monte, las bienaventuranzas, después de las bienaventuranzas, que les dice a la gente, a esa multitud, no juren. Ustedes escucharon que a los antiguos se les dijo, si juras, cumple tus juramentos. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Lo demás proviene del maligno. Pues ellos están mintiendo. Eso viene del maligno. Y están tratando de engañar. Ellos creen que van a engañar a la iglesia, pero a quien están tratando de engañar es al Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó con Zafira cuando llegó? Que dijo, buenas, ¿cómo están, hermanos? ¿Qué dice Adriana? Versículos
7 al 10, 7 al 11. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Adri, ¿qué piensas tú aquí? Eso que has estado calladita, con la sonrisa de buenas, gracias, gracias. Bien. No, pues que ellos de pronto se tomaron a la ligera las cosas, ¿no? A veces pues a uno le pasa, ¿no? Ay, como que esto no lo tomamos así como muy deportivamente, pero resulta que las cosas con Dios son muy serias y son de verdad, o sea, y no es para que uno ni juegue, ni se burle, ni se haga el loco, ni nada, sino que, imagínese, ella también había convenido con el esposo, ya se habían puesto de acuerdo porque Pedro le hace la pregunta a ella. Le dice, ay, ¿usted convino en venderla en tanto? Dijo, ay, sí, en tanto. O sea, ella ya se había puesto de acuerdo con el esposo en decir la misma mentira. Y pues resulta que también le pasó lo mismo. Y ahí el tremendo porque pues ellos no murieron, sino murieron físicamente. O sea, ellos quedaron muertos los dos ahí. Entonces a mí me pone a pensar eso porque de verdad que a veces uno, o por lo menos a mí me pasa que a veces uno toma las cosas como muy deportivamente en la iglesia y con Dios. Y como que, como que las cosas son bastante diferentes. Entonces eso me confronta mucho esa porción. Gracias, Adri. ¿Qué quiere decir Alex? Pues, creo que en el texto pues se puede evidenciar la oportunidad que Pedro le da a ella, ¿no? Porque le pregunta, le dice, oye, ¿y tú conveniste? O sea, le pregunta, ¿en eso vendiste? La pregunta está en... Alex, se te está escuchando raro. ¿Puedes acercarte un poco más al micrófono? Porque eso que estás diciendo es bien importante. Pedro le está dando la oportunidad a ella. Diga la verdad. Diga la verdad. ¿Ahora sí me escuchas mejor? Señor, ahora sí, hermano. Bueno, es que estoy acá en proceso de alimentación de los niños también, entonces, pero está muy bueno esto. Entonces, como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Ojo, sin saber lo que había pasado. Y Pedro le preguntó, o sea, ni siquiera la acusó de una, sino le preguntó. ¿Fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron para la venta de su terreno? Pues ella tuvo la oportunidad de arrepentirse y decir, oiga, sí, no, la verdad, no fue todo, pero ella reafirmó, sí, contestó ella, ese fue el precio. O sea, qué bueno que los esposos se apoyen, pero no hasta allá. Creo que la ayuda idónea acá es para obtener el reino de los cielos y no para obtener este mundo. Entonces ahí se pueden configurar varias cositas chéveres. Gracias por ese punto, Alex. Hola, Gael, hermoso, te amo. Qué bueno ese punto. Ella podía decir, no, ¿sabe qué? O sea, no, Ananías, qué pena, pero no, la verdad, mire, mi esposo y yo le dijimos mentira. No, nos quedamos con una plática. Pero ella apoyó a su esposa hasta el final. Una sola carne, un solo cuerpo, una sola mentira. O sea, y no, una sola muerte. ¿Qué dice Susanita? Sí, acá en la versión que yo tengo dice, entonces Pedro le preguntó, Pero dime. chiquis, qué pena que no podemos estar leyendo todas las traducciones porque nos queda poquitico tiempo, chiquis. ¿Qué quería decir aquí? Pues eso quería apoyar que sí, que ella apoyó a su esposo y no lo dejó en vergüenza, digámoslo así, sino que apoyó que sí habían vendido y pues entonces ella ahí también murió, junto con su esposo murió física y espiritualmente porque le mentieron al Espíritu Santo. Susanita, aquí no dice que murieron espiritualmente. Ay, bueno, yo
tuyo, que murieron espiritualmente porque no le dieron lo que le correspondía a Dios. Bueno, ya no. Yo sé que me vas a jalar las orejas. Control Z, control Z, control Z, ya vas a aprender lo que es control Z. Eso cuando uno la embarra, borra, deshace la última acción. Entonces, listo, ese punto es muy importante. Ella tuvo la oportunidad de decir la verdad, pero no lo hizo como escribió Pili, ella se sujetó. Se sujetó y siguió la mentira del esposo y cayó muerta igual. Entonces, como ya se nos acabó el tiempo, yo les voy a preguntar concreto, ¿qué sienten ustedes? Los enterraron juntos. ¿Señor? Los enterraron juntitos. Exacto, los enterraron juntos. ¿Qué sienten ustedes que nos enseña esta porción acerca de la iglesia? Acerca de cómo nosotros debemos ser iglesia. Que a cada uno de nosotros, no hablemos de los demás, sino a mí me enseña que yo tengo o necesito o debo o no debo. ¿Qué dicen ustedes? Para mí, compromiso, qué pena. Compromiso. Compromiso, ok. ¿Por qué, Carlos? Es que desde el principio hasta el final, el contexto y toda la parte de la porción está hablando del compromiso, está mirando y evaluando ese compromiso que tenemos. Y ese compromiso fue el que hizo caer ahí a la parejita. Y el compromiso que tiene la esposa con el esposo de ayudar. Entonces, también por ese compromiso, también cayeron y los enterraron juntos. Está el compromiso también ahí. Ok, gracias, Carlos. Recordemos algo, esa es la opinión de Carlos y eso es lo que sintió Carlos que le está hablando esta palabra. Gracias, Carlos. ¿Qué dice Pili? Pues lo que a mí me enseña esta palabra el día de hoy es que todo lo que nosotros le ofrezcamos a Dios lo debemos hacer con una buena intención, que nosotros no podemos servirle al Señor, sea lo que hagamos para Él, que lo tenemos que hacer por amor, voluntariamente y no buscando como el reconocimiento aquí de los hombres, ni buscando hacerlo por ser igual a los demás, sino simplemente porque yo amo a Dios, porque yo quiero darle lo mejor a Él. Si no lo hago de esa manera, pues estoy pretendiendo mentirle al Espíritu Santo. Gracias, Pili. Gracias. ¿Qué dice Susa? Nita. A mí me quedó que cuando uno se compromete en algo con Dios, tiene que cumplir y dar lo mejor, siempre para Él. Ok, gracias, Su. Bueno, yo cierro y les cuento, yo siento que aquí no es una cuestión de, para mí no, usted quiere hablar, pero levante la mano, hermano. Dele, hable, Alex. No, a mí me enseña esta porción de la Biblia, me enseña que a obedecer. Ese periscopio, esa periscopio. Ya. Me enseña a ser obediente, a obedecer. Simplemente todo está escrito y Dios quiere como nosotros seamos y nosotros no lo leemos profundamente. Simplemente lo leemos por leerlo y no lo llevamos al corazón. Me enseña eso. Cada vez me siento que debo ser más obediente. Cada palabra que Dios me da, cada vez debo ser obediente, ser obediente, ser obediente. Eso es lo que me enseña. Gracias. Ok, gracias, Alex. Pues a mí personalmente lo que me queda aquí es pilas con chicanear, pilas con hacer las cosas por competir con el otro, por hacer lo que está haciendo el otro, por andar como en la ola y eso no es lo que a mí me va a hacer ser iglesia, sino realmente lo que hay en mi corazón. El Espíritu Santo lo sabe todo. Además, cuando yo trato de impresionar o de lucirme con la iglesia, con mis hermanos, estoy engañando a Dios.
Yo estoy tratando de engañar es a Dios, no al hombre. Si yo empiezo a hacer estudio bíblico porque, ay, Susanita tiene 3 estudios bíblicos, pues yo voy a tener 3 estudios bíblicos también. Si Paola está dando mercados para los pobres, pues yo también voy a dar mercados para los pobres porque yo sí soy piadosa. Yo no puedo fingir el amor hacia Dios. Yo no puedo pretender ser lo que no soy porque yo no estoy tratando de engañar al hombre, sino a Dios. Y a Dios no lo puedo engañar. Y tal vez no caigamos muertos como Ananías y Zafira. Pilas con el espíritu de Ananías, que si tiene espíritu de Zafira o espíritu de Ananías, reprende. Eso me da mucha risa porque alguna vez escuché espíritu de Jezabel. Entonces, yo creo que para mí, en este momento, lo que más me confronta es esa parte de la voluntad. Lo que yo haga para el Señor, para la iglesia, es por mi voluntad. Esto es voluntario porque yo quiero, no es obligado. Nadie me puede obligar a nada. La relación con el Señor ahora es voluntaria y es por amor. Y eso no se finge. Yo, bueno, para terminar, quiero pedirle el favor a Martica Mera, desde la costa colombiana. Si nos regalas una oracioncita, Marta, please. Claro que sí. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo, por esta palabra que tú nos has dado a cada uno, Señor. Y te pedimos que nos ayude, Señor, a que nuestro corazón esté limpio y quita todo aquello que sea de competencia, que sea que sintamos, Señor, que debemos hacerlo porque hay alguna obligación o tenemos que. Señor, todo lo que nosotros hagamos, que sea de manera voluntaria, que lo hagamos porque te amamos, porque queremos expresar todo nuestro amor, haciendo las cosas de la mejor manera. Ayúdanos, Señor, y tú conoces nuestro corazón, tú sabes todo lo que nosotros tenemos, lo sabes más que nosotros mismos, entonces también te pedimos que nos muestres todo aquello que esté mal en nosotros para que podamos también mejorar, corregir, podamos arrepentir y seguir adelante. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.